Gusto en saludarles una vez más. Vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de electrostática. El ejercicio dice así: en los vértices de un triángulo equilátero de lado L, como se muestra en la figura, se colocan tres cargas menos Q. Si se coloca una carga Q en el centro de gravedad del triángulo, hallar el valor de Q para que el sistema quede en equilibrio. Como podrás notar, aquí tenemos el triángulo equilátero. Recuerda que un triángulo equilátero es aquel cuyos lados son todos iguales. En sus vértices están ubicadas tres cargas negativas, cargas iguales. Y por otra parte, es importante saber que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Debido a que tenemos un triángulo equilátero, como todos sus lados son iguales, entonces sus ángulos también son iguales. Significa que este ángulo mide 60, este otro ángulo mide 60 y este ángulo que está expresado en radianes mide 60. Por ahora no vamos a hacer nada con el ángulo, voy a quitar este ángulo de acá. El centro de gravedad de un triángulo equilátero geométricamente se determina de la siguiente manera. Vamos a trazar un segmento de recta desde este vértice o desde esta carga hasta el punto medio de este lado. Trazamos un segmento de recta desde este vértice hasta el punto medio de este otro lado. Y trazamos un segmento de recta desde este vértice superior al punto medio de este lado. El punto donde se intersectan las tres rectas es el centro de gravedad. Allí vamos a ubicar la carga Q. Para que un sistema de carga se encuentre en equilibrio electrostático, debe cumplirse que la fuerza resultante en cada vértice debe ser igual a 0. Para nuestro estudio vamos a elegir uno de los vértices para así poder determinar el valor que debe tomar esta carga para que este sistema se encuentre en equilibrio electrostático. Repito, puedes elegir cualquiera de los vértices para hacer el estudio. Yo voy a elegir este vértice. Como esta carga es negativa y esta carga también es negativa, ambas cargas van a experimentar fuerza de repulsión. Significa que vamos a tener un vector que va en este sentido y vamos a tener otro vector que va en este sentido. Esos vectores representan esa fuerza de repulsión. Como vamos a realizar un estudio sobre esta carga, entonces podemos quitar este vector, no vamos a tener problema. Este vector lo voy a identificar con la variable f. Como esta carga es negativa y esta otra carga también es negativa, ambas cargas van a experimentar fuerza de repulsión. Significa que vamos a tener un vector en este sentido y vamos a tener un vector en este sentido. Como nuestro estudio está enfocado sobre esta carga, entonces podemos quitar este vector, no vamos a tener ningún problema. Y este vector lo voy a identificar con esta misma variable, debido a que la magnitud de esta fuerza eléctrica y la magnitud de esta fuerza eléctrica van a ser iguales. Ahora, la carga que se va a ubicar en el centro de gravedad debe ser de signo positivo, ya que necesitamos una fuerza que vaya en esta dirección. Entonces, si esta carga es positiva y esta carga es negativa, ambas van a experimentar fuerza de atracción. Tendríamos un vector en este sentido y otro vector en este sentido. Pero como estamos realizando un estudio sobre esta carga, el vector que viene en este sentido no lo necesitamos. Por eso no lo voy a representar. Pero sí voy a representar este vector que va en este sentido, que es la fuerza de atracción que la carga que se encuentra en el centro de gravedad ejerce sobre esta carga. Esta fuerza o la magnitud de esta fuerza la voy a identificar con la variable F2. Podrás darte cuenta entonces que tenemos dos fuerzas en este sentido y una fuerza en este sentido. Estas dos fuerzas, si las sumamos, vamos a obtener una fuerza resultante. Esa fuerza resultante la vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a representar un segmento de recta que va desde este punto y va a ser de este mismo tamaño y en este mismo sentido. Entonces tendríamos un segmento de recta acá.
representamos un segmento de recta que salga desde este punto a este punto. Ese segmento de recta va a tener este mismo tamaño. El punto donde se intersectan esos dos segmentos de recta va a ser el punto terminal de la fuerza resultante, que la vamos a llamar FR. Podrás darte cuenta entonces, para que esta carga esté en equilibrio electrostático, la fuerza 2 debe ser igual a la fuerza resultante, y como son de sentidos opuestos, entonces se van a anular. Para que el sistema esté en equilibrio electrostático, entonces debe cumplirse que la fuerza 2 sea igual a la fuerza resultante. ¿Cómo determinamos esta fuerza 2? Aplicando la ley de Coulomb. Fuerza 2 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga que se encuentra en este vértice. No es necesario colocar el signo, multiplicado por la carga positiva Q, dividido entre la distancia de separación que tenemos desde esta carga a esta carga. Esa distancia de separación no la conocemos, debemos buscarla. Y para determinar la magnitud de la fuerza resultante, aplicamos la ley de los cosenos. Fuerza resultante va a ser igual a la fuerza al cuadrado más la fuerza al cuadrado, que es esta fuerza que tenemos acá, y la magnitud de esta otra fuerza, por eso coloqué F al cuadrado más F al cuadrado, menos el doble producto de esas dos fuerzas por el coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? El ángulo que se forma en este vértice. Entonces debemos buscar dos cositas. Debemos buscar esta distancia, que no es más que la distancia que hay desde esta carga a esta carga, y debemos buscar este ángulo. Al encontrar esa distancia y este ángulo, entonces podremos aplicar estas dos fórmulas. Para hallar esta distancia R, entonces vamos a usar la siguiente ecuación. Distancia va a ser igual a 2/3 multiplicado por altura. Esta ecuación se utiliza únicamente cuando tenemos triángulo equilátero y vamos a buscar la distancia desde un vértice hasta el centro de gravedad. En esa ocasión únicamente aplicas esta fórmula. Entonces, si te das cuenta, esto es una constante, 2/3 es un número. Nosotros lo que debemos buscar es la altura del triángulo, la altura que hay desde este punto al punto superior donde se encuentra esta carga. Para hallar esa altura, si tú te das cuenta, tenemos dos triángulos rectángulos. Vamos a tomar el triángulo rectángulo del lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos un ángulo recto que es de 90 grados. Aquí tendríamos un ángulo de 60 grados. Y aquí tendríamos un ángulo de 30 grados que no vamos a usar. Este segmento es la longitud. Y acá tenemos la altura que nosotros deseamos buscar. Entonces, aplicando razones trigonométricas, específicamente la razón del seno, el seno de 60 grados, que es el ángulo que tenemos acá, va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto a este ángulo es la altura, dividido entre la hipotenusa, que es esta distancia que tenemos acá. Como vamos a buscar es la altura, entonces la letra L, que es la hipotenusa, la voy a escribir en el primer miembro a multiplicar al seno de 60. Quedaría la ecuación de esta manera. El seno de 60 es raíz de 3 dividido entre 2. Entonces la altura va a ser igual a raíz de 3 dividido entre 2 multiplicado por la variable L. Como ya conocemos la altura, entonces vamos a sustituirla acá donde se encuentra la letra H. Decimos que R va a ser igual a 2/3 multiplicado por la raíz de 3 sobre 2 por L. Simplificamos 2 del numerador con este 2 del denominador. Entonces nos queda que la distancia que nosotros estamos buscando va a ser igual a la raíz de 3 sobre 3 dividido entre L. Y ya tenemos este valor. Nos corresponde ahora buscar este ángulo. Para hallar el valor de este ángulo que se forma acá, el ángulo θ, entonces vamos a usar la siguiente estrategia. Vamos a trazar un segmento de recta que salga desde este vértice o desde esta carga hacia abajo, y vamos a trazar un segmento de recta desde este punto hasta este punto.
Cuando iniciamos a resolver este ejercicio, te mencioné que en un triángulo equilátero, sus ángulos internos medían 60 grados. Aquí teníamos 60, aquí 60 y aquí 60. Si aquí hay un ángulo de 60 grados en este vértice, entonces, por ser opuesto por el vértice, este ángulo que se forma acá entre estos dos vectores también es 60 grados. Entre este vector y este vector, 60 grados. Para llegar a 90 nos harían falta 30 grados. Significa que este ángulo de acá mide 30 grados. Este mide 90, ya que es el ángulo recto, entonces 90 más 30 serían 120. Y como la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo mide 180, entonces a 120 para llegar a 180 le faltarían 60. Significa que aquí mide 60 grados. Ahora bien, un ángulo llano mide 180 grados. Aquí se forma 180 grados. Si a 180 grados le restamos 60, entonces aquí tendríamos 120 grados. Y ya hemos hallado este ángulo. Como ya tenemos el ángulo, entonces vamos a proceder a hallar la magnitud de la fuerza 2, sustituyendo el valor de la distancia, que es raíz de 3 sobre 3 por L, donde se encuentra esta variable. Sustituyendo tenemos entonces que esa fuerza 2 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga que se encuentra acá, multiplicado por la carga que se encuentra en el centro de gravedad, dividido entre esta distancia. Este 2 le corresponde a la raíz, nos va a quedar únicamente el 3. Este 2 le corresponde a este 3, nos va a quedar un 9, porque 3 elevado a la 2 es 9. Y este 2 le corresponde a la variable L. Realizando esas operaciones, entonces obtenemos lo siguiente. Que esa fuerza 2 va a ser igual a la constante multiplicado por las cargas, dividido entre 3 entre 9 por L al cuadrado. Si aplicamos la doble C, aquí tenemos un 1. Entonces, si aplicamos la doble C, tenemos que ese 1 lo multiplico por 9 y el resultado queda en el numerador. Y un 1 del denominador de ese 1 multiplicado por 3 daría 3. Pocas palabras, en el numerador nos queda el 9 y en el denominador nos queda el 3. Dividimos 9 entre 3, nos daría 3 y concluimos que la fuerza 2 va a ser igual a 3 multiplicado por la constante electrostático multiplicado por las cargas dividido entre la longitud del triángulo al cuadrado. Vamos a sustituir ahora los 120 grados acá para determinar este resultado. Si te das cuenta, entonces aquí tenemos f al cuadrado más f al cuadrado. Nos da como resultado 2f al cuadrado. Menos 2 multiplicado f por f nos daría f cuadrado también. Y al sustituir 120 grados, donde se encuentra el ángulo θ, y al resolver eso en la calculadora, coseno de 120 grados, nos da como resultado menos 0,5. Entonces, esta fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 2f cuadrado menos 2 por f cuadrado por menos 0,5. Este menos multiplicado por este menos se va a transformar en más. Y 2 multiplicado por 0,5 nos da como resultado 1. Nos quedaría que la fuerza resultante va a ser igual a 2f al cuadrado más 1 por f al cuadrado. Si realizamos esta suma, entonces tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a 3f al cuadrado, ya que 2 más 1 serían 3. Realizando las operaciones correspondientes, concluimos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de 3 por f. ¿Y quién es f? Para hallar el valor de f, aplicamos la fórmula de la ley de Coulomb nuevamente. Aquí tenemos los resultados obtenidos anteriormente, la fuerza 2 y la fuerza resultante. Sustituyendo estos datos, donde se encuentran estas dos variables, ya que debe cumplirse que la fuerza 2, que es esta fuercita que tenemos acá, debe ser igual a la fuerza resultante, que es esta fuerza que viene hacia acá. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio electrostático y para que el sistema se encuentre en equilibrio. Entonces, fuerza 2 y fuerza resultante nos quedaría así. Donde se encuentra la variable f, vamos a sustituir la fórmula de la ley de Coulomb,
¿Qué va a ser esta? Esa fuerza va a ser igual a la constante, que era esta fuerza que teníamos acá, o esta fuerza era la misma. Entonces vamos a suponer que es esta fuerza. Esa fuerza va a ser igual a la constante multiplicado por la carga Q, que es esta carga, no se coloca el signo, multiplicado por la otra carga Q, que es esta carga, dividido entre la distancia de separación al cuadrado, que es esta distancia. Sustituyendo esta expresión donde se encuentra la F, entonces esta fórmula quedaría así. Podemos simplificar una K de acá con una K de acá. L al cuadrado y L al cuadrado también se pueden simplificar. Una Q de acá se puede simplificar con una Q de acá. Y nos estaría quedando únicamente en el primer miembro este 3 y esta Q. Y en el segundo miembro nos queda raíz de 3 y nos queda esta Q. Como nosotros estamos buscando es el valor de la constante, o mejor dicho, el valor de la carga Q, que es esta carguita que tenemos acá, el 3 que está multiplicando esa carga, entonces lo trasladamos al segundo miembro a dividir a esta expresión. Nos quedaría entonces que el valor de Q, el valor de la carga Q va a ser igual a la raíz de 3 por Q, dividido entre 3. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega.